El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuentan que una vez un científico soberbio fue con Dios y le dijo: Señor, convocamos a una junta científica mundial y hemos decidido que ya no te necesitamos. El Señor, Dios, con su infinita paciencia, oyó al hombre y le preguntó: sí, ¿y cómo llegaron a esa decisión? Pues ya hacemos trasplantes. El doctor, el científico, le responde: pues ya hacemos trasplantes de prácticamente cualquier miembro del cuerpo. Podemos hacer bebés para parejas que no pueden tener hijos, crear vida artificial, clonar a la gente y hacer todas esas cosas que antes se consideraban milagrosas. Dios solo lo escuchaba y luego atinó a decir: ¿pueden crear vida? Así es, respondió el científico. ¿Qué te parece si hacemos un concurso de crear la vida?, le dice Dios. Lo hacemos del modo antiguo, así como yo formé a Adán. Tú sabes. El científico le responde: me parece bien. Está bien, pues, comencemos, exclamó Dios. Entonces el científico tomó un puño de tierra y le dice Dios: espera, no tan rápido, consigue tu propia tierra. Y es que, pues muchas veces en el mundo en que vivimos hoy, creemos que no necesitamos de Dios. Y muchas veces lo escuchamos de algún modo o de otro a través de tantas cosas que tenemos, ¿no? Tenemos prácticamente para vivir más que felices, ¿no? O sea, médicos, aparatos electrónicos, casas ya inteligentes y tantas cosas, ¿no? Que parecería que Dios ya no fuera necesario. Y hoy el Evangelio pues nos viene a presentar una historia pues muy distinta, el Evangelio y la primera lectura, ¿no? Dios como el pan de vida. Él que viene a decirnos a todos nosotros que pues tenemos esa hambre de Él, ¿no? Y el hambre y la sed corporal, pues todos sabemos que es una necesidad fisiológica.
Todos lo hemos experimentado, quien más, quien menos, en algún momento de la vida. Pero el hambre más importante, pues es el hambre espiritual, el hambre de Dios, esa de que tantos hombres hoy por hoy, pues muchas veces no la reconocen, no se dan cuenta. O como este científico, pues ya no necesitamos de ti, ¿no? Y tendríamos que hacernos esa primera pregunta. ¿De qué tengo hambre yo? ¿De qué me alimento? ¿Cuál es mi alimento? ¿En dónde lo busco? Y la respuesta que nos da el Evangelio, pues justamente es esa. Dios quiere saciar nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Y es que ese es el reproche que Jesús les hace, ¿no? Prácticamente lo buscaba no tanto por los milagros o por la predicación que hacía Jesús, sino sobre todo porque había hecho milagros, la multiplicación de los panes. Es lo que les dice ahí en la Escritura. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Le reprocha, y así nos puede pasar también a nosotros, que quizás buscamos a Dios no por su palabra, no porque me ofrece la salvación, sino quizás porque pues me siento en paz y me siento tranquilo. Y sí, evidentemente todo eso es importante, pero tenemos que ir más profundo que simplemente buscar los milagros de Dios. Y ya en la primera lectura vemos cómo era el pueblo de Israel. Ya es prácticamente muy parecido, ¿no? O sea, ya era una prefiguración de lo que vivía el pueblo de Jesús, ¿no? El pueblo de Israel en el Éxodo, pues experimenta esa angustia. Imagínense, 40 años en el desierto, pero apenas empezando, se encuentran que no tienen que comer. Y ellos comienzan a extrañar pues todo lo que tenían en Egipto, ¿no? Y querían comerse pues hasta el último, no todo lo que les ofrecía Egipto, era más que extrañas, ¿no? Las lentejas del Egipto, ¿no? ¿Y qué hace Moisés? Pues obviamente interviene, le pide a Dios y Dios manda el maná. Ese maná que les va a saciar, pero al mismo tiempo Dios les va a probar qué tan fiel son a sus mandamientos, a sus leyes, ¿no? Y el pueblo de Israel en ese tiempo pues se quejaba por todo. Al final de cuentas se quejan del maná, se quejan de las codornices, se quejan de todo, ¿no? Al final de cuentas es la historia del hombre que nunca está satisfecho con lo que se ha conseguido. Y es que la verdadera hambre que Dios nos quiere saciar es la de Él mismo, de su verdad, de lo más profundo que Él nos puede dar. O sea, no es tanto, sí, obviamente necesitamos también tenemos un cuerpo físico, etcétera, que tenemos que alimentar y tenemos que pedir también para tener el trabajo y todo lo demás, pero lo más importante es que alimentemos nuestro espíritu. Y es justamente lo que la segunda lectura nos viene a decir, ¿no? Renunciar al hombre viejo, muchas veces por las ataduras del pecado, para hacer ese hombre nuevo. Entonces, Dios lo que nos viene a decir es sobre todo es que rechacemos el pecado de nuestra vida, que no nos dejemos llevar simplemente por las apariencias de este mundo que puede ser pues caótico, etcétera, y que podemos buscar mil cosas, pero no buscarlo a Él y saciarnos de Él. ¿Y cuáles son los enemigos que tenemos hoy para saciar nuestra hambre de Dios? Yo simplemente les voy a poner 3 enemigos que a mi modo de ver nos pueden perder la vista de realmente buscar a Dios, ¿no? El primero es la vanidad y la sensualidad del mundo de hoy. ¿Quién no? Pues se siente atraído por tener más cosas,
verse mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Cuántas cosas que realmente, si de verdad nos ponemos a preguntar, ¿realmente lo necesito? ¿Necesito vestirme así con todo esto? ¿Necesito tener este coche? ¿Necesito? Y quizás nosotros en nuestro interior nos podremos responder a nosotros, no necesito esto tan costoso, no necesito esto así de este modo. Entonces, uno de los grandes enemigos es la vanidad y la sensualidad, que lo encontramos en la tele y cuando tú abres el celular ya ves todas las propagandas ofreciéndote todo lo que quieras, ¿no? Un segundo enemigo es el relativismo, ¿no? Cualquier cosa es verdad, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Entonces ya no defiendas ninguna, ¿no? Al final. Entonces, no, pues es tu verdad y esta es la mía, tú defiendes la mía, etcétera, ¿no? Y no puede ser así. Tenemos una verdad y esa verdad nos la presenta Jesucristo, obviamente. Y tenemos que creerla y conocerla y amarla y estudiarla y defenderla y hacerla conocer por tanta gente. ¿Cuánta gente que realmente no conoce a Dios? El relativismo de hoy pues prácticamente nos está matando, ¿no? Y un enemigo también muy frecuente es simplemente, y muy humano, que creo que todos caemos en ese, es el frenesí, ¿no? Las prisas, que haces 1000 cosas, tienes una agenda súper ocupada, etcétera, etcétera, que lo último que pensamos es en darle tiempo a Dios en nuestras vidas. Y hoy, que Dios nos invita, pues que Él realmente sea el pan de vida de nuestro corazón y de nuestra alma, pues ¿qué medios podemos hacer y utilizar para que realmente Dios nos alimente? Pues yo voy a poner simplemente 3 medios muy sencillos, ya muy conocidos, pero yo creo que siempre nos ayuda a recordarlos una y otra vez, que realmente están ahí, que tenemos que luchar para que esos medios los podamos vivir. El primero obviamente es la oración. Sin oración no te puedes alimentar de Dios, ¿no? O sea, dedicar un tiempecito al día y si tienes más, pues más. Leer la Escritura, la palabra de Dios, conocer realmente a Dios ahí en la Escritura, ¿no? Y sobre todo la Eucaristía, ¿no? Todos los que están aquí presentes, pues qué maravilla. Vencer el miedo que tenemos hoy de salir de nuestras casas para ir presencialmente. A los que están ahí conectados virtualmente, tenemos que hacerlo. Sí es verdad que hay que tener la distanciamiento y todo lo demás, no digo que no, pero sí vencer ese miedo, ¿no? Vencer ese miedo. Dios está cuidando y protegiéndonos, no nos podemos quedar simplemente conectados a las misas virtuales. También el silencio. ¿Cuánto necesitamos el silencio? Ese segundo medio. Entonces, el primero la oración, el segundo el silencio. Apagar todo, ¿no? Apagar las alarmas, las alertas que tenemos, los WhatsApp que nos van llegando, etc. Un rato de silencio, aunque no puedas hablar con Dios, simplemente haz un poco de silencio y de verdad que Dios ahí lo vas a escuchar. Y por último, pues yo creo que la Virgen María. ¿Cuánto nos puede enseñar? Siempre la Virgen María nos puede llevar a Dios, el rezo del rosario, el ángelus, etcétera, ¿no? Entonces pidámosle a Dios en esta Eucaristía que Él sea el pan de vida, que nos alimentemos, que tengamos hambre y sed de Él y que Él pues nos permita conocer cada vez las verdades más profundas del Evangelio y de Dios. Que así sea.